Bien amigos, son 10 de la noche con un minuto. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de Facebook y YouTube. Y también ya estamos para presentar la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos jueves 8 de febrero del año 2024. Edición noche que presentamos para nuestros seguidores. Gracias a todos que están esperando este horario. Hoy estamos saliendo casi exacto. Hemos venido un poquito antes para poder dejar todo en orden. Y también ya tenemos el saludo de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 50 conectados, los más puntuales, porque para hacer 10 en punto hay buena cantidad de gente. Sí, porque casi siempre empezábamos un poquito más tarde. Así es, Manuel Pariona nos dice: soy el primero en llegar. John Jopa nos saluda y nos dice: saludos para mis hijos Dominic y Alexandra. ¿Qué novedades del equipo, del estadio? Ya vamos a conversar. También ya se programó la fecha número 5. Jorge Palomino nos dice: primero en línea, saludos profe, buenas noches desde Achanchi, nos dice Jorge Palomino. Joelcito Atay también nos saluda. Ever Castro nos manda saludos. ¿Qué novedades para hoy? En su opinión, ¿cómo está el gras del estadio? Eso lo vamos a contar. Hemos ido a ver, hemos estado en las horas de la tarde. Lo vamos a contar más adelante. César Navarro, buenas noches, profesor Milciades, y las novedades, por favor. Casey VZ nos dice: los puntuales por aquí, un saludo para todos. Entonces vamos a aprovechar de saludar a los auspiciadores para arrancar con el programa. Bien, rápidamente vamos a agradecer a Sumac Bikes, tienda especialista en bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas, repuestos originales, accesorios y ropa deportiva, alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Tenemos el mejor taller mecánico de Apurímac con personal técnico entrenado fuera del país. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok. Somos Sumac Bikes, ubicados en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque de la Torre del Reloj. Teléfono WhatsApp 944-310532, Sumac Bikes. También y recuerden que a todas las personas que vayan a Sumac Bikes de parte de Frecuencia Deportiva van a obtener un 20% de descuento en polos y jerseys. También gracias a Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles tepiteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el jirón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxis de Talavera. Teléfono celular 930-60-2308, Hatuchay. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que en este mes de febrero, mes del amor y de los carnavales, tenemos el suculento puchero. Ya se viene este sábado y domingo, preparación en el Centro de Convenciones y Recreo Vista Alegre. Cualquier coordinación al teléfono 983740419 o al 983740420 o Avenida Marinas, cuadra 3. También gracias a Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José, los riquísimos pollos a la brasa Don José, en el Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Marinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606 o al 959-362298. Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Corporación de Exifar. Corporación de Exifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer, hacer tus pedidos de tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación de Exifar, calle Arboleda 106, Santa Anita. Pedidos al WhatsApp 934-4467-479 o al 932-376-936, Corporación de Exifar. También gracias a la Mansión Casa Hotel, para cualquier reservación al teléfono 983-668864, Avenida Perú 665, para todos los amigos que vendrán al partido con Cienciano. Estamos a 50 metros del estadio. Repetimos, la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, en la avenida Andahuaylas 270, donde también funciona el agente Interban de Farmacia Cristo Rey para cualquier operación. Repetimos, avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Argueda. Vamos ahora sí al desarrollo de la información. Vamos brevemente a tocar este campeonato preolímpico, que atención, hoy se jugó la segunda fecha del cuadrangular final, donde se dieron los siguientes resultados. A primera hora, a las 3 de la tarde, se jugó el partido entre Argentina con Paraguay. El partido terminó 3-3, empataron 3-3, mientras que en el partido de fondo, que fue bastante emocionante, donde el equipo de Brasil en los últimos minutos logró anotar el 2-1 y ganarle a Venezuela. Cuando el partido estaba 1-0, ganaba Brasil, empataba Venezuela,
estaba 1-1 y faltando más o menos unos 10-12 minutos, un golazo de Venezuela en un contragolpe bastante rápido. Se festeja el gol, el árbitro también indica que era gol, pero le llaman del VAR y se ve en la repetición que el jugador estaba adelantado y se agacha y actúa o participa en esa jugada y se anula el gol de Venezuela, que deja una frustración para todos sus hinchas, y seguía el 1-1. Y Brasil, repetimos, faltando muy poco, anota el segundo tanto con el cual termina el partido. Brasil 2, Venezuela 1. Con estos resultados, la tabla en este cuadrangular: primero Paraguay con 4, segundo Brasil con 3, tercero Argentina con 2 y cuarto Venezuela con 1. Los 4 equipos todavía tienen opción de clasificar a los Juegos Olímpicos. La última fecha se jugará este domingo 11, donde se jugará en simultáneo los dos partidos. Paraguay jugará frente a Venezuela y Argentina frente a Brasil. Si Paraguay empata o gana, clasifica sin problemas. Empatando hará 5 puntos, Venezuela se quedará con 2 y quedará fuera. Mientras que en el partido, si Venezuela gana, atención, si Venezuela gana, haría 4 puntos y estaría empatando con Paraguay. Y estaría atento a lo que suceda en el partido entre Argentina con Brasil. Argentina tiene 2 puntos, Brasil tiene 3. Si gana Argentina, haría 5. Y Paraguay con Venezuela, si es que empatan con 4, se vería la diferencia de goles. Pero si en el partido de Brasil con Argentina gana Brasil, Brasil hará 6 puntos y Venezuela con 4 puntos también estaría con opción de clasificar si es que le gana a Paraguay. El favorito creo que es Paraguay, que ha hecho una muy buena campaña. Le ganó a Brasil, empató con Argentina y en la última fecha con Venezuela definirá su posibilidad de clasificar al Mundial. Lo que sí hay que rescatar, que Venezuela ha hecho una muy buena campaña importante. Recordemos que en la primera fecha empató con Argentina, ahora perdió en las últimas jugadas con Brasil y todavía tiene opción. Si gana al equipo paraguayo hace 4 puntos y si en el partido entre Argentina y Brasil empatan, se podría producir un triple empate en el primer lugar con 4 puntos. Se sabrá el día domingo. Reiterar también lo que pasó en la Copa Libertadores el día de ayer, donde el equipo de Melgar, jugando su partido de ida frente a la Aurora, perdió 1-0 allá en Cochabamba. 1-0 gol que se marcó al finalizar el primer tiempo de tiro libre por intermedio de este jugador Alanis. El equipo de Melgar tendrá que jugarse la clasificación el próximo miércoles. El miércoles 14 en Arequipa buscará ganar por 2 o más goles de diferencia para tener la posibilidad de clasificar a la siguiente fase. Si es que empata o pierde, queda eliminado. Creo que de local tiene todas las probabilidades, con el apoyo de su hinchada en Arequipa, conociendo la cancha, y solo necesita hacer 2 goles de diferencia, 2 o más goles para clasificar. En lo que es la Liga 1, que ya en breve vamos a tratar, antes dar algunas informaciones de los Chancas, ya que muchas personas están atentos a lo que pasará con el equipo de los Chancas para que su partido de este domingo frente al equipo de ADT, partido programado a las 3 de la tarde. El equipo trabajó hoy en horas de la mañana a las 10 en Talavera. Mañana también estará trabajando más o menos a partir de las 9:30, porque a las 11 de la mañana ya se ha hecho las coordinaciones con la jefa de prensa para que los colegas periodistas deportivos podamos ir a hacer notas cuando terminen los trabajos en Talavera. Ya debe ser el trabajo más importante, porque el sábado seguramente va a haber algo suave, de repente pelotas paradas, algunas jugadas de laboratorio, para quedar ya concentrados para el partido del domingo, que será a las 3 de la tarde. En cuanto a las entradas, se sigue vendiendo las entradas. Mucha gente ya ha aprendido a comprar virtualmente. A algunos le estamos también apoyando acá en la farmacia Cristo Rey cuando tenemos un margen de tiempo. Es bastante rápido. Si es que lo mínimo que tienen que tener es su YAP para que puedan pagar directamente sus cuentas, o también tener el correo para que les llegue la entrada al correo electrónico y poder ya tener la entrada virtual para este domingo. Hay algunas personas que están esperando el día domingo desde temprano para hacer su cola, pero hay que apresurarse porque podría correrse el riesgo, sobre todo en la tribuna norte, que es la tribuna más barata, que es la que tiene menos costos. Recordemos que está a 30 soles, que si se compra en forma virtual podría agotarse. Si es que se agotan las entradas en norte, ya el domingo ya no se venden, porque no habría espacio. También eso podría pasar en la tribuna de occidente, porque en occidente también es una tribuna pequeña y se podrían agotar, aunque son las entradas más caras. Ha subido en comparación al primer partido. Mientras que oriente es una tribuna más grande, está casi en todo el lado oriente de la tribuna o del estadio, y hay mayor espacio. Casi siempre
hay espacio en la parte de color amarillo, casi cerca a la malla. Así que las personas siguen comprando. En cuanto al estadio, hemos ido en horas de la tarde, hemos publicado unas fotografías en nuestra página y se ha hecho un buen trabajo. Creo que se está mejorando en relación al partido frente a Unión Comercio. La parte amarilla que se ve es detrás del arco, no es en la cancha. Y se ha hecho una especie de parches o el champeo que le llamamos, sacando de la parte posterior del arco sur a las zonas más críticas para que se pueda nivelar y hasta el día domingo creo que va a llegar en buenas condiciones. Hoy recién estamos jueves, falta el viernes, sábado y domingo, prácticamente 3 días y debe hacerse el corte posiblemente el mismo domingo temprano o el sábado. Sábado en la tarde de repente se hace el corte y el domingo en la mañana se hace el pintado. Recordemos que el pintado también se observó, hizo la observación a la federación que no estaba tan nítida. Deben pasarle más, como se dice en el argot de las pinturas, más manos o más veces para que sea totalmente nítido y que el árbitro no tenga ningún problema y la misma televisión también pueda enfocar de la parte alta de las torres que esté muy bien delimitada todo el sector del campo de juego. Así que ya hay esperanza de que esto mejore y ojo que también ya se programó la fecha número 5. Recordemos que a los Chancas este domingo jugará a las 3 de la tarde frente al equipo de AET, mientras que el jueves 15 el equipo jugará en Lima frente al equipo de Sporting Cristal, partido que corresponde a la cuarta fecha. La quinta fecha, hoy, se hizo público la programación y lamentablemente nos han programado otra vez lunes. Parece que por lo que somos equipo nuevo. En la Liga 1 nos mandan a lunes, ya estamos jugando con el partido con Cienciano, van a ser 3. Recordemos que en la primera fecha con Comercio nos programaron lunes de local. En la segunda fecha nos programaron lunes de visita, allá en Cajabamba. Y en la tercera fecha sí nos programaron domingo, que por lo menos para compensar que se jugará este domingo. Luego el jueves en Lima y la siguiente fecha, que es la quinta, también será lunes 26, se ha programado el partido frente a Cienciano, que será un clásico entre dos culturas antiguas, Inca y Chanca, ese día, lunes 26, 3 de la tarde. Estamos seguros que para ese partido muchos hinchas de Cienciano viajarán desde Cusco, pero como es un día lunes, eso también a algunos de repente no les va a permitir viajar por el tema del trabajo, estudio, pero así ha sido programado. Ya tenemos la programación completa. Hoy también estaremos analizando cada uno de los partidos que se vienen de la fecha número 3 de la Liga 1, recordando que este sábado, 8 de la noche, este sábado a las 8 de la noche en el Estadio Nacional, Alianza jugará de local frente a Universitario. Hoy tenemos las posibles alineaciones de ambos equipos que están trabajando, ya deben concentrar el día de mañana para este partido que ya las entradas prácticamente están agotadas. Alianza ha vendido ya casi todas las entradas e incluso en combo para la presentación del fútbol femenino. Así que será un partido a estadio lleno. En el caso de Alex Valera también hay que indicar de que no ha sido aceptada su apelación porque la dirigencia de Universitario solicitaba que le bajen de 4 fechas a 2 para que Alex Valera pueda jugar el clásico, pero se ha ratificado y tendrá que esperar 2 fechas más. Lo mismo que Ángelo Campos, que también recordemos que le dieron 4 fechas para poder descansar o ser suspendido y recién en la quinta fecha ambos jugadores estarán reapareciendo en sus respectivos equipos. Hoy también estaremos comentando sobre esta noticia que salió sobre la tarjeta azul. ¿Qué es la tarjeta azul? La tarjeta azul está siendo una innovación que se va a poner en práctica, todavía está a prueba, se va a hacer las pruebas respectivas a cargo de International Football Association Board, que es la que cambia las reglas del fútbol, que es un ente que pertenece a la FIFA, donde a modo de resumen, la tarjeta azul se va a utilizar y si es que se aplica y si es que se aprueba, va a significar de que un jugador que tenga una falta táctica, digamos casi siempre en el medio campo, una falta fuerte cuando el otro equipo está en ataque, será expulsado pero solo por 10 minutos. 10 minutos va a estar fuera de la cancha, después de los 10 minutos regresa. Y también cuando hay protestas airadas, hay jugadores que protestan, gritan, levantan la mano, se van contra el árbitro y también se le va a sacar tarjeta azul, que significa 10 minutos fuera del campo. Y ojo que en esos 10 minutos podría pasar muchas cosas. Podría un equipo aprovechar esa superioridad numérica con un jugador más y podría hacer 1 o 2 goles. Y eso sería responsabilidad de los jugadores. Se va a hacer esta
esta tarjeta azul en prueba y posteriormente ya se va a ver si la FIFA aprueba. Recordemos, cada modificación de las reglas ha sido un proceso, hacer pruebas, practicar de repente en menores y luego si es que funciona, recién se aplica ya en todos los campeonatos. Recordemos que así fue con el VAR, así fue con el tema de los 5 cambios, así fue cuando hace años de repente muchos jóvenes no sabían cuando un defensa o un jugador de su equipo podía darle el pase a su arquero y el arquero podía agarrar. Eso era antes, pero después se cambió porque hacía que se demore mucho. El arquero le daba al defensa, el defensa le devolvía, agarraba otra vez. Para evitar eso ahora no se puede agarrar. Cuando un jugador del mismo equipo le da el pase al arquero, el arquero solo puede patear. Pero como si es con la cabeza o con la rodilla o con otra parte del cuerpo que no sea el pie, sí está permitido. Así que son cambios que la FIFA está proponiendo para los próximos campeonatos. Ya vamos a leer algunos comentarios de nuestros amigos, seguidores, donde dice Yomar Vladimir Dávalos, Ajeva, dice, ¿contratarán a los 2 jugadores que falta o seguiremos perdiendo de visitante? Elmer Huamán Arovilca dice, profe, buenas noches, entradas, profe, ¿por qué todos los oyentes? No se le entiende. Entradas, profe, para todos los oyentes. Luego dice José Jesús Caballero, señor Milciades, André, buenas noches, las entradas en físico domingo en la mañana, ¿se venderá? Sí, el domingo desde temprano se va a vender las entradas si es que todavía sobran, porque ya hemos indicado, norte y occidente podrían agotarse. Si es que se agotan, ya no se vendrán o se venderán de repente poca cantidad. También se acaban porque en el partido frente a Unión Comercio, ya la dirigencia de los Chancas debe conocer cuántas personas entran a Occidente, exactamente, cuántos boletos se vendieron a Occidente, estuvo lleno, porque los que ingresaron después con su entrada para Occidente tuvieron que ir corriendo por la parte posterior del Arco Sur a Oriente, porque las entradas costaban igual, Oriente y Occidente costaba igual, pero se llenó y muchos corrían hacia Oriente. Entonces, con ese dato de ese primer partido, ya la dirigencia debe conocer cuántos exactamente entran a Occidente. Igual en Norte. En Norte estuvo lleno, faltaba un poco en la parte del primer piso detrás de la malla olímpica, y también ya se conocerá cuántas entradas o cuántas personas entran. Además, hay que recordar que en esa oportunidad no se cobraba a los niños. Ahora se va a cobrar a niños menores de 12 años, con el 30% de descuento. Mayores de 12 años pagarán como adulto, porque ocupan un espacio, además por el tema del seguro. Cualquier accidente que podía darse en el estadio, hay una empresa que está asegurando y eso es con el boleto, respectivamente. Vamos con más comentarios. Vamos con Ever Francisco Castro. Al parecer el GRAS lo cortaron más al ras, eso es lo que comenta. Reinaldo Cotarma, con la programación de la 5ª fecha en el estadio Los Chancas, se acaba con lo que se estaba especulando de que ya no se jugaría en Andahuayla. Así es, el estadio Los Chancas ha sido aprobado por la federación. Después del primer partido fue una opinión de uno de los que vino de la federación. Una sola persona no podía cambiar esa decisión, que ha sido un proceso, con observaciones que también se ha levantado. Vino otra vez en la segunda inspección y se aprobó. Y además tienen que dar un tiempo para que se vaya mejorando. Hay estadios que están en pésimas condiciones, como el de Sullana, también el Mansichi. Vamos a ver en esta fecha cómo están los otros estadios. Y el estadio Los Chancas está en mejores condiciones. Hemos estado en horas de la tarde. Hemos hecho algunas tomas fotográficas, aunque bastante lejos de la tribuna norte, pero se ve mejor. Casi todo verde. La parte amarilla que se está viendo es detrás del arco norte, que siempre ha sido así, pero la cancha de juego, el mismo campo, está en buenas condiciones y hasta el día domingo debe llegar también cuando se pinte, cuando haga la demarcación con la pintura y el corte respectivo, porque también la federación exige unos milímetros de altura para que la cancha sea suave, no sea muy, muy pesada, y debe cumplirse todos esos detalles para que ya, como ha dicho nuestro seguidor, de que ya se programó en el Estadio Los Chancas la fecha número 5, así que hay que tener más calma. Lo que sí hay que exigir que el aeropuerto se avance para que ya lleguen los vuelos comerciales y las entradas sean un poco más económicas, un poco más bajas. Creo que sería lo justo como en otros escenarios. Vamos de repente con más comentarios. Hemos leído de algunos, André, para todos nuestros seguidores. José Luis Rodríguez Maucalle nos dice, doctor, buenas noches. ¿Por qué empiezan a cobrar a los niños y adultos mayores? Encima muy caro, pregunta, ¿no? Antes a los adultos mayores más bien pagaban entrada completa. Todos han pagado frente a Unión Comercio. Para esta fecha se está haciendo un descuento del 30% para niños, para adultos mayores y también para los miembros de CONADIS, quienes tienen, parece, un carné o algo que los identifique,
para que puedan ingresar con el 30% de descuento a todas las tribunas. Más comentarios. A ver, Luis Aybar, no me imagino cuánto costará para los partidos contra la U, Alianza o Cristal. Si eso es ya en la segunda parte, en el clausura, veremos también cómo le va a nuestro equipo. También depende mucho de eso. Si le va con buenos resultados, habrá más expectativa, pero si hay algunos resultados negativos, también podría haber menos expectativa y menos asistencia y también de repente se baja. Además, para esa fecha de repente ya hay vuelos comerciales y el equipo ya no tendría que gastar en los vuelos charter. También es otra opción. Así es, mientras tanto, vamos viendo imágenes de la cancha. Imágenes que tomaste hoy día. Sí, hoy día más o menos a las 4 de la tarde hemos hecho las tomas y está en buenas condiciones. También hemos visto como novedad en la tribuna de Occidente hacia Sur han hecho una especie de techo donde van a estar algunos periodistas que no tienen cabina. Algunos periodistas que vienen de otros lugares van a tener su lugar para trabajar con sombra, si es que llueve o también para el tema del sol. Y esa es la novedad que se ha mejorado en relación a la primera fecha. En cuanto al campo, también está más verde. Hay unas zonas todavía un poco amarillas, pero es mínimo. Seguramente para el día domingo, mañana harán algún otro trabajo. Falta pintar porque casi no se nota los límites de la cancha. Y ese pintado debe ser posiblemente el sábado para que quede en la mejor forma, porque tampoco se puede pintar muy antes porque como está lloviendo, además se hace el corte y eso se estaría perdiendo. Eso creo que ya tiene planificado los técnicos. Así es, bastante mejor la cancha, la verdad. De lo que se pudo ver en la primera transmisión del partido contra Unión Comercio ha mejorado bastante. Hay un poco de grasa amarillo, pero eso está detrás del arco. Sí, se ve claramente que el arco está un poco más allá. Así es. Adrián Alfaro, saludos a André, el carnavalero Chanca. Un saludo para mi amigo Adrián, que está ahí entrenando con toda la gente de San Quichupapi para el ño carnavalón que se viene este sábado. Está haciendo sus ensayos, nuevas canciones. Así es. Este sábado se viene el ño carnavalón de Andahuaylas y San Jerónimo y creo que mañana es el de Talavera. Ya se ve un ambiente ya de carnaval, hemos visto muchos locales que han puesto ya sus cintas. En la Plaza de Armas también hemos visto que ya colgaron casi la decoración carnavalesca que siempre se hace. No hemos visto todavía en la puerta del municipio donde el año pasado se puso una tinja gigante, una guitarra gigante, una quena, y eso creo que le da un colorido importante a los carnavales andahuelinos. Gustavo Joija nos dice, muy buenas noches, Milceades y André. Me parece que están aumentando el costo de las entradas, que tengan mucho cuidado con ese tema, dice. Sí, tampoco de cada fecha se puede aumentar. Creo que hay que mantener un precio estándar durante todo el año para que la gente ya sepa cómo se hizo en la Liga 2. En la Liga 2, mucho tiempo la entrada era 20 soles, a excepción de los partidos del playoff donde ya empezó a subir a 40 soles que se cobró frente a Comerciante Fútbol Club y también en la final frente a Alianza Universidad. Bueno, más allá de la entrada de los niños, es primera vez, eso sí es. Lo único que ha subido de precio es la tribuna de Occidente, claro, que ha subido 10 más. soles. Porque Oriente y Norte han mantenido su precio en comparación al partido con Unión Comercio. Imagino que esta decisión ha sido tomada porque la dirigencia se dio cuenta que la tribuna de Occidente, al tener menor capacidad, seguramente fue la primera en agotarse. Además, como entraron niños sin pagar, también ha ocupado espacio y eso no ha permitido de repente que tengan la recaudación que ellos más o menos planificaban para cubrir los costos excesivos con el tema de los aviones charter. Julio Béjar nos dice, es nuestra tarea apoyar al equipo donde juegue. Siempre habrá codepartamentarios apoyando y dejando la garganta y el corazón en las tribunas, y a los guerreros chancas defender con uñas y dientes cada partido. Nos dice saludos para Milceades y Andrés, un saludo para Julio Béjar. Sí, a mi profesor Julio Béjar, quien está en Lima, seguramente ya tendrá su entrada para el partido los jueves. Hay muchísima expectativa. Ojo, hay muchos andahuelinos que están viajando. Viajan después del partido del domingo, algunos el lunes, el martes, y han comprado sus entradas, incluso están comprando sus camisetas para llevarse desde acá. Así que ese día creo que va a haber más de 1000 andahuelinos, que va a ser histórico en el debut del equipo de los Chancas en la Liga 1 en Lima. Lima, recordemos que es una ciudad que tiene casi 10 millones de habitantes y por lo menos habrá pues entre descendientes, entre apurimeños por lo menos 1 millón, entre varias generaciones, así que vayan 1000, 2000 personas va a ser muy interesante y hoy vamos a ver en la parte final cómo está la venta de las entradas, más o menos cuántos asientos todavía quedan para dar a conocer y que se apresuren, no se confíen en adquirir sus entradas para el día 15. Así es, vamos a aprovechar de repasar brevemente los 3 partidos que ya están confirmados, programados con la fecha por la Liga 1, los 3 siguientes partidos de Chancas. Este domingo 11 de febrero, como todos ya saben, Chancas va a recibir a ADT acá en el Estadio de los Chancas de Andahuaylas. Correcto. En la fecha 4, que sería el jueves 15 de febrero a las 8 de la noche,
Chancas va a visitar a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, 8 de la noche. 8 de la noche. Y hoy día acaba de salir la programación de la fecha 5, que se va a jugar el lunes 26 de febrero a las 3 de la tarde, acá en el Estadio de los Chancas de Andahuaylas. En el partido que se jugará el jueves 15 frente a Cristal y el partido por la fecha número 5 frente a Cienciano, el equipo tendrá 11 días, más de una semana, para poder prepararse, recuperarse, y será un partidazo frente a Cienciano, que siempre ha sido así, y será como una especie de revancha también del partido amistoso que se jugó en Cusco, donde le ganamos. Y el equipo jugando en Lima el jueves debe estar regresando el viernes. Hasta Ayacucho el viernes ya debe estar en Andahuaylas en horas de la noche para empezar a trabajar sábado. Va a tener más de una semana, porque el partido será el día lunes 26. Y también lo importante, que la fecha número 6 es de local frente a Boys. Así que el equipo no se va a mover. Jugando el lunes tendrá toda la semana más sin viajar para jugar frente a Boys en la fecha número 6. Manuel Pariona Caguana nos dice: profe Milciades, buenas noches. ¿Es necesario imprimir mi entrada si la compro por internet o solo puedo mostrar el QR en mi celular? En la fecha de la primera fecha, frente a Unión Comercio, han estado dejando pasar con el celular, pero se corre el riesgo de que de repente el celular, faltando horas, lo pierden, se olvidan, se quedan sin batería o se les cae, se les malogra. Creo que debían tener su copia de respaldo para cualquier situación, como consejo. Pero ya depende de cada uno cómo hace. Ya la mayoría tiene ya sus entradas en su celular e incluso han pasado por WhatsApp a algún familiar por si acaso para cualquier emergencia. Así es, sí se puede llevar solamente el QR en el teléfono, pero la recomendación es que adicionalmente lleven la entrada impresa. Y sobre todo recuerden que hay que llevar el DNI. El DNI es obligatorio, siempre. Obligatorio el DNI, porque en la entrada sale con su nombre y su DNI, porque si no coincide va a ser un problema, porque esto también es como para evitar la reventa. Estamos seguros de que los revendedores de Cusco ya un poco se han desanimado de venir porque ya no tienen la facilidad de revender cuando eran entradas físicas. Y ojo que para el partido frente a Cienciano, que es lunes, solo que el día es un poquito pesado, no sé por qué lo programaron, de repente porque los Chancas es un debutante en la Liga 1, porque podía ser domingo o sábado, pero lo pusieron lunes y ya son 3 lunes en estas 5 primeras fechas. La primera fecha, la segunda de visita y la quinta fecha, lunes de la semana, primer día de la semana. Así es, igual yo no cantaría victoria con los revendedores. Yo creo que de todas maneras van a llegar el día lunes a primera hora. Sobre todo gente van a comprar sus entradas y van a estar revendiendo a la hora del partido. Todo depende ya del público, si va a comprar a los revendedores o va a confiar solo en las boleterías del estadio. Hermes Alcarraz pregunta: buenas noches, felicitaciones por el programa. Por favor, aclárennos, ¿los niños a partir de qué edad pagan su entrada? Los niños, de acuerdo a la publicación, menores de 12 años pagan 30% menos. Menores de 12 años pagan 30% menos. Mayores de 12 años ya pagan como adultos. Entrada de mayores, entrada completa. Ya no media entrada, sino 30% menos, al igual que los mayores, adultos mayores. También acá hay una discusión. Algunos indican que sería de 65 años a más, otros dicen 70, pero eso tendrá que aclarar de repente la misma dirigencia, porque mayores de 65 hay mucha gente bastante, aparentemente más joven. Y si es así, el estadio va a tener poca recaudación. Creo que, en mi opinión, podría ser mayores de 70 años que podrían pagar el 30% menos. Así es. En el tema de los niños, creo que ayer también estado comunicando que a partir de los 2 años pagarían. Menores de 2 años no. Porque menores de 2 años son niños que no ocupan mucho campo, puede estar en los brazos de sus papás. Pero como recomendación también les indicamos que no lleven a niños muy menores, porque si hay mucha gente, siempre van a aburrirse y va a ser un problema, una carga para los padres. Mejor es ir con niños de repente mayores de 2, 3 años o un poco más, que ya pueden disfrutar el fútbol. Yoko Schuller nos dice: ¿cuántos jugadores inscritos tienen los Chancas? Lo que sabemos son 23. Jugadores mayores de 21 años. 23, porque el arquero, tercer arquero, que es Anthony Sánchez, es menor de 21 años y no ocupa ese cupo. Así que tenemos 2 cupos para poder contratar. El límite son 25 jugadores mayores a 21 años. Y 6 jugadores extranjeros, que ya tenemos los 6 extranjeros. Bueno, dentro de esos 25 están incluidos los 6 jugadores extranjeros. Todavía la federación, por presión y documentación presentada por la agremiación de futbolistas profesionales, pidiendo que esto de los 25 se aumente, todavía no se ha pronunciado. Parece que va a haber un directorio de la federación que va a tocar este tema, va a analizar y seguramente dará una opinión. Pero en el tema de los extranjeros ya es imposible que se pueda reducir. Ya se contrataron los 6 extranjeros,
muchos extranjeros ya jugaron en sus equipos y ese tema creo que ya no se puede hacer nada hasta el año 2025. Yuki Ira nos dice, el mediocampista Young Wisdom de Cristal está disponible. Sería genial si Chancas pudiera pedir el préstamo, ya que jugadores de esa edad no consumen ningún cupo. Claro, eso es lo que tenemos que apuntar a los menores de 21 años de los equipos grandes, que tienen jugadores que no serán utilizados en el primer equipo, como solo son 25, y tienen que tener a los jugadores que estén en mejor momento, los mejores, digamos, y hay jugadores que son prestados, como el caso de Alianza, ha prestado a varios jugadores a equipos de provincias para que se vayan fogueando. Y en eso también está Melgar, tiene muy buenos jugadores, buen trabajo en menores, que podría ser una posibilidad, menores de 21 años, y traerlos a Andahuaylas, viendo qué puestos necesitamos, sobre todo volante de marca, de repente un delantero, de repente un marcador también que podría ser izquierdo o derecho. Creo que eso ya tiene claro el entrenador. Somos más de 270 conectados, la verdad, muchas gracias. Como siempre, recordarles que nos ayuda mucho que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den seguir a nuestro canal de Facebook. ¿Y por qué les pedimos tanto esto? Porque las estadísticas nos dicen que más del 60-70% de personas que nos ven no nos siguen todavía. Sí, así que les invocamos a ver si nos apoyan con su like, su me gusta, seguirnos también en Facebook y YouTube, compartir para que mayores personas puedan ver, y esto también nos va a permitir hacer mejoras. Hay muchas cosas por mejorar acá en nuestros estudios para poder hacer... Pero ya reparamos el micro, ya estamos mejorando el audio, hemos iluminación. mejorado la iluminación, vamos a seguir trabajando en mejorar la calidad De para repente la ustedes decoración siempre. ya nos falta, y de repente también equipos más sofisticados que nos permitan hacer transmisión de repente a cualquier sitio con la calidad que ustedes merecen. Así es. Gaiden Lutner nos dice saludos para el Comando Salud Chanca. Reinaldo Cotarma nos dice el partido con Cienciano debieron programarlo para el fin de semana, ya que es un clásico Incas y Chancas y con ese lunes nos malogran todos los planes. Sí, lamentablemente un lunes es un día bastante complicado. Muchas personas van a tener que hacer malabares para poder asistir, de repente trabajar el sábado o otros días 1 hora, 2 horas más para poder salir un poco temprano. También lo mismo deben estar pensando los hinchas de Cienciano, que trabajan en Cusco. Si era un domingo era simple, viajaban sábado, jugaban el domingo en la noche viajaban a Cusco, lunes ya a las 8 estaban en su trabajo, sin problema. Pero esto también va a perjudicar y lamentablemente esto lo maneja la televisión en coordinación con los de la federación que programan los partidos, pero el objetivo número 1 de los canales que tienen los derechos es de que se transmita todos los partidos, no en simultáneo, sino en forma separada. Y como no tenemos iluminación artificial acá en el Estadio de los Chancas, tiene que ser de día. Así que se jugará el lunes, no hay nada que hacer. Fabricio Ríos Quispe nos dice muy mal con esto de las entradas tan caras para los niños. Yo siempre iba con mi hijo de 5 años y ahora no iré porque no tengo con quién dejarlo. También es verdad. Es otra situación. Eso le pasa a personas. muchas personas también, que van con sus niños porque no tienen con quién dejarlos. Además, a veces su papá o su mamá trabaja y tampoco puede estar con el niño menor porque hay que cuidarlos, pero ya tendrá que ver la dirigencia. Sugerimos que para el partido con Cienciano se pueda manejar ese tema. De repente Sí, cobrar a los tiene que niños, bajar pero un una entrada poquito general. menos, un poco menos a los niños. 10, 15 soles creo que a cualquier tribuna que vayan a los niños, con eso creo que se soluciona, porque esto de los porcentajes también mucha gente no entiende, y dependiendo si compra entrada virtual, entrada física, y cuánto debe pagar de acuerdo a la tribuna. Eso es un poco confuso porque recordemos que acá en Andahuaylas no hemos estado acostumbrados a tener 3 tribunas con precios diferenciados, siempre era entrada general a cualquier parte, pero desde la Liga 1 ya se está diferenciando. En la Liga 1 o en el primer partido frente a Comercio, Occidente y Oriente costaba igual. Norte era diferente, ahora las 3 tribunas son costos diferentes. Occidente es la más cara, luego viene Oriente y la más barata, Norte. Acá Walter Acu nos dice buen programa, saludos. El domingo nos llevamos los 3 puntos. Juan Capeceros, que siempre nos escribe desde el Cusco, nos dice, profe, vi que hoy día fueron a ver el estadio cómo está el Gras. Ya lo comentamos, pero Sí, recordarles que está bastante mejor. Está súper mejor comparando al partido con Comercio, donde había muchos de todos los colores. Era verde, amarillo, amarillento, más verde, más oscuro, etcétera. Ahora lo hemos visto un poquito más parejo y seguramente harán otro corte antes del domingo para que ya quede expedito, y también hacer la pintura, pintar la cancha, que debe estar muy bien determinada, muy bien definida las líneas para que no haya ninguna duda, porque eso se ve claramente en la televisión. En la transmisión se ve sin duda, porque anteriormente cuando era Liga 2 o Copa Perú, el pintado era de muy mala calidad que no se podía ver. El árbitro tenía que apoyarse en los jueces de línea para poder ver el tema del área grande, el lateral, etcétera. Así es.
mucha gente está reclamando el precio de las entradas, ¿no? De los niños. Acá Walter Rojas dice, o sea que si llevo a mi niña de 3 años, tengo que pagar su entrada. 30% menos. Eso es lo que han dicho. Lamentablemente nosotros solo estamos comentando y ya hemos dado nuestra posición desde ayer, que a los niños no debe cobrarse, pero si se va a cobrar, que O se sea, cobre sí se les debe cobrar, pero un una monto un entrada poco menor. razonable. Que Porque sea también, general. ¿cuál es la razón de que incluso los niños tengan su ticket? Que estén asegurados, porque todas las personas que cuentan con un ticket tienen su póliza de seguro en caso de un accidente, cualquier cosa que vaya a pasar en el estadio. Por ley, todos los espectadores tienen que estar asegurados. Sí, eso es lo que en el ticket aparece también el seguro. Me Para parece que es exige Mafre, eso. me parece que es el seguro Mafre, que las personas que ya fueron al partido pasado deben haber visto que en su ticket incluso aparece el número de la póliza. Y creo que tienen que tenerlo ese comprobante, la contraseña, digamos, o El número de pedazo, póliza. el número de póliza, si es que no es en su celular, sino en el físico también mantener para cualquier situación de emergencia. Guido Velázquez nos dice, sí, los niños van a pagar con el 30% de descuento por el tema del vuelo charter que cuesta $40,000 al equipo de los Chancas. Es verdad, yo siempre trato de recordarle a las personas, a todos los hinchas, que la dirigencia está haciendo un súper esfuerzo, ¿no? La dirigencia nos está trayendo la Liga 1, el fútbol profesional, hasta nuestro estadio, hasta Andahuaylas. Y lamentablemente tienen que asumir los costos porque nuestras autoridades se han quedado en los últimos años y no podemos tener un aeropuerto con vuelos comerciales. Sí, ese es un tema que ya todos somos conscientes, pero no se avanza. Desde que el equipo el 27 de octubre logró la clasificación históricamente a la Liga 1, ya de octubre, noviembre, diciembre, enero, ya pasaron 3 meses, ya nos vamos por el cuarto mes. Solo se han hecho algunas mejoras para vuelos de emergencia, vuelos de salud, pero para vuelos comerciales todavía no hay nada, ningún avance concreto. Todavía no se hace el saneamiento básico de los terrenos y las comunidades de Huinchos y Huancabamba. Ellos dicen que sí, han aprobado, otros dicen que no. No hay una información, digamos, verídica. ¿Qué es lo que está pasando? Sería bueno que las autoridades puedan dar a conocer y en los plazos más o menos para poder ya conocer cuándo. Sería importante que cuanto antes el aeropuerto funcione con vuelos comerciales, de tal forma que ya las entradas podrían estar 40 soles de repente o máximo 50 o 30 en norte de alguna forma, para que ya sea estandarizado durante el año, pero sí cuando vengan los equipos de Lima, la U, Alianza, Cristal, posiblemente suban, como en todos los estadios de provincias, y sobre todo en la recta final cuando ya se juegan muchas cosas. David Moriano nos saluda desde Iquitos y nos pregunta ¿cuándo habrá prueba de menores? Menores todavía no dicen nada, como la federación no está exigiendo tampoco reservas ni menores, esto posiblemente sea ya para el torneo clausura. No hay el campeonato de reservas que se hizo hace 2 años por el tema de presupuesto. Si la federación no quiere apoyar a la Liga 2, peor va a ser que apoye a las reservas, donde no hay mucha expectativa, pero sí hay formación de menores, donde recordemos que se está demostrando que Perú no está trabajando en forma seria y por eso son los resultados internacionales. Así es, y recordarles que hoy día salió ya la programación de la fecha 5, en un rato vamos a pasar a repasarla por completo, pero antes vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores. Bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas Cuadra 3. Este mes de febrero, mes del amor de los carnavales, tenemos el suculento puchero. Todos los sábados y domingos, los días de semana previo pedido, atención, el sorteo de la camiseta de Vista Alegre se ha pasado ante el partido con Cinciano. Es decir, debe ser para el día sábado o para el día viernes anterior al lunes, que será el partido frente a Cinciano. Cualquier coordinación, cualquier reservación, llamando al 983-740419 del Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, a los riquísimos pollos a la brasa en el Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Marinas al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606. También gracias a Corporación de Exifar. Corporación de Exifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional con calidad y garantía al mejor precio. Corporación de Exifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al WhatsApp 934-467479 o al 932-376936. También gracias a Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill y enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas, repuestos originales, accesorios y ropa deportiva, alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Tenemos el mejor taller mecánico de Apurímac, con personal técnico entrenado fuera del país. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok. Somos Sumac Bikes. Ubícanos en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca a la Torre del Reloj del Parque Arguedas. Teléfono WhatsApp 944-310532. Sumac Bike tiene también un descuento. Sí, todas las personas que vayan en febrero
De parte de Frecuencia Deportiva van a recibir hasta un 20% de descuento en polos y jerseys. También gracias a Jatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas, ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Jatuchay, ubícanos en el Girón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxi de Talavera, teléfono 930-60-2308. También gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones 983-668864 y también a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, donde funciona la gente Interbank. Antes de ir con la programación de la fecha número 5 de la Liga 1, vamos a la fecha 3, que comenzará mañana. Recordemos que mañana comienzan los partidos de esta fecha número 3 con partidos que se jugarán allá en Cajabamba. Mañana a las 3 de la tarde, UTC frente a Vallejo, árbitro Augusto Menéndez. Luego en la noche, en Cusco, 7 de la noche, mañana viernes, veremos estos partidos a través de Liga 1 Max. Cienciano frente a Sporting Cristal. Partido muy interesante ese va a ser un partido importantísimo porque son los dos próximos rivales después del partido del domingo con ADT de los Chancas. Recordemos, con Cristal jugaremos el 15 y el 26 con Cienciano. El 15 con Cristal y el 26 con Cienciano. Entonces todos mañana atentos al partido de Cienciano versus Cristal. A las 7 que se juega en Cusco a las 7 de la noche. Ese partido va por Liga 1 Max. Además, creo que el comando técnico y los jugadores de los Chancas tienen que ver este partido muy concentrados, porque son los dos próximos rivales. Luego, el día sábado, a las 3 de la tarde, Melgar frente a Alianza Atlético de Ciudadana, allá en Arequipa, árbitro de Michel Espinosa. Luego, a las 3:30, en Trujillo, Carlos Amanucci frente a Comerciantes Unidos, árbitro Sebastián Lozano. Y el clásico del fútbol peruano se jugará este sábado, 8 de la noche, donde Alianza jugará de local en el Estadio Nacional frente a Universitario. El árbitro será Diego Aro, encargado de este compromiso. A propósito, tenemos el posible 11, en este caso de Alianza, que sería con Franco Sarabia en el arco, en la defensa Giovanni Ramos, Aldair Fuentes y Juan Pablo Freites. En el medio campo, poco por derecha, Kevin Serna, Sebastián Rodríguez, Adrián Arregui, Catriel Cabellos. Por izquierda, Yamir de Arrigo y adelante Cecilio Waterman y Hernán Barcos. Ese podría ser el equipo que envíe Alejandro Restrepo, mientras que Universitario estaría con Sebastián Britos en el arco, en la defensa Aldo Corso, William Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Christopher González, Jorge Murrugarra, que será el que reemplace a Ureña, Jairo Concha, Segundo Portocarrero, Edison Flores y Diego Dorregaray, director técnico Fabián Bustos. Ese sería el posible 11 de Universitario. Y hablando de Universitario, el caso Alex Valera, recordemos que habían solicitado que se le reduzca la sanción, pero la comisión se ha pronunciado hoy y ratifica la sanción de las 4 fechas. Ya cumplió 2, faltan 2. Este partido que será frente a Universitario y lo que jugará el cuarta fecha no jugará, y a partir de la quinta ya estará habilitado, al igual que Angelo Campos. Ahora sí, vamos, antes de ir también con ya la programación de la fecha número 5, vamos sobre el Estadio de Tarma, que todavía no ha salido la sanción, pero parece que de todas maneras va a haber una sanción bastante drástica, ejemplar, por el tema del acto racista. Sí, parece que lo van a cerrar. Parece que lo van a cerrar por varias fechas, en el caso del partido con Cienciano. Y ojo con el partido del domingo. En el Estadio de los Chancas tener muchísimo cuidado, no solo con arrojar cosas, tampoco con insultos. Cualquier situación que sea una acción racista va a ser castigada y podría incluso terminarse el partido. Imagínense, en el primer tiempo, cualquier persona inconsciente mande un plátano o cualquier situación, una arenga, un insulto a los jugadores por el tema del color de la piel, automáticamente el árbitro podía dar por terminado y perderíamos el partido. Además, vetarían el estadio y la gente se quedaría frustrada de ver un partido después de haber pagado. Imagínense qué pasaría. Han pagado 50, 60 soles y el partido no se termina. Así que hay que tener mucho cuidado y no llevar cosas que podrían ser utilizadas como proyectiles, y sobre todo de los insultos. Hay que alentar al equipo, pero de una manera alturada. Ahora sí, vamos a repasar la fecha número 5 que ha salido hoy. Se ha publicado oficialmente la programación de la fecha número 5. Vamos con la fecha número 5, que comenzará, atención, como todas las fechas, desde viernes, sábado, domingo y lunes. El viernes 23 de febrero se jugará en el estadio de Huancayo IPD, 3 de la tarde, Sport Huancayo frente a Alianza Atlético de Ciudadana. Viernes 23 de febrero, fecha número 5, primer partido. Luego el día sábado, el viernes solo habrá un partido. El día sábado, 3 de la tarde, allá en Cajabamba, UTC frente a Universitario. Universitario tendría que ir hasta Cajabamba, donde jugó los Chancas hace poco, el día sábado 24, 3 de la tarde. Luego, a la misma hora, el partido entre Sport Boys y Cusco Fútbol Club. Recordemos que el partido entre UTC con Universitarios Liga 1 Max
mientras que el partido Boys con Cusco será televisado por Gol Perú, Movistar TV, así que no hay ningún problema, son dos canales diferentes. El mismo sábado, 5:30, Melgar en Arequipa frente a Unión Comercio. El mismo sábado, a las 7:30 de la noche en Trujillo, Carlos Amanucci frente a Sporting Cristal. El domingo 25, más partidos de la quinta fecha. A la 1:45 allá en Sullana, no entendemos si acá se había pedido que los partidos tenían que programarse a partir de las 2. Ya van bajando. Primero era 2:30, con Alianza fue a las 2, ahora será 1:45. Grau jugará de local frente a ADT el día 25 allá en Sullana. Luego, atención, a las 4 de la tarde, Alianza frente a Comerciantes Unidos. En la publicación aparece todavía como estadio por confirmar, pero ya está bastante avanzado que este partido sería en el estadio de Villa El Salvador. En el estadio de Villa El Salvador sería el partido entre Alianza con Comerciantes Unidos el domingo 25. Luego a las 7 de la noche en Cusco, el partido entre Deportivo Garcilaso y César Vallejo, domingo 25, 7 de la noche. Y el día lunes 26 de febrero, atención, está programado, lunes 26 de febrero en el estadio Los Chancas, 3 de la tarde. Los Chancas C y C de local frente a Cienciano del Cusco, clásico entre Incas y Chancas, se jugará el lunes 26, ya no hay nada que hacer. A las personas que trabajan o estudian ese día, ver la forma, tienen un margen de tiempo, recién estamos hoy día 8, son muchos días que faltan, 18 días, para poder de repente hacer horas extras o hacer alguna forma para que ese día puedan tener la libertad de asistir en horas de la tarde al Estadio Los Chancas. Vamos con más comentarios. José Luis Rodríguez Maucalle dice: André, ¿cuándo saldrás en las cámaras? Pareces Mr. Pitt de esos programones de Esto es Guerra. Pronto. Necesitamos un operador. Necesitamos otra cámara. Una cámara más. Estamos ahorrando para una segunda cámara. Sí, estamos haciendo caja para ver si logramos comprar una cámara para que podamos salir en la pantalla de repente en forma partida. O eventualmente que volteemos todo, ¿no? Pero el espacio está un poco corto por acá. O tener otro operador y mientras otro va operando, vamos comentando en la mesa de control. Hoy día no pudo venir Gilmer por situaciones familiares. Mañana ya debe estar en Andahuaylas. Hay que recordar también para el partido del día domingo la última alineación del equipo de AET. Es posible que se mantenga con algunos cambios. En el caso de los Chancas también ya mañana debe estar definiendo el profesor Juan Carlos Basalar quiénes serán los que arrancan. Debe ser casi lo que conocemos. Con las dudas del marcador izquierdo si va a jugar Santillán Axel Chávez. También en el caso por derecha si va a continuar Marlon Ruiz Díaz o de repente Diego Temochi o Joey Martínez. Más o menos serían las dudas. Mañana vamos a tratar de ir al entrenamiento. Sí, vamos a tratar de ir a las 11. En el programa de la noche ya tener un 11 tentativo. Y además conversando con el entrenador y con algunos jugadores para ver cómo está el trabajo, cómo ven este rival, que también va a ser importante. ADT, su última alineación fue la siguiente. Pedro Díaz en el arco, en la defensa Gianfranco Falconi, Gurrún Choi, Alex Rambal, Fernando Berzano. En el medio campo Edson Aubert, Jimmy Gamero, Ángel Quiñones, Víctor Cedrón, Joao Rojas y Janio Pósito. Director técnico Carlos Decio. Ingresaron en ese partido Hernán Rengifo, César Inga, Luis Felipe Pérez y Cristian Vargas. Ese fue el último equipo que puso el día sábado el equipo de ADT Tarma. Y hablando ya del partido que se jugará el jueves en Lima, el jueves 15, en el Estadio Nacional, donde recordemos que los Chancas jugará su primer partido en Lima, en la capital, donde jugará con un rival fuerte como es Cristal. Cristal estaría utilizando algunos suplentes. ¿Por qué? Porque los jugadores titulares están concentrados en el partido que jugarán el día 20 allá en Bolivia, en la ciudad del Alto, frente al Always, donde se juega una gran posibilidad de su clasificación a la siguiente fase. Recordemos que Cristal, igual que Melgar, tienen que todavía superar las primeras fases para ir a la fase de grupos. Pero Cristal tiene un buen plantel, todos los jugadores son de muy buen nivel. Veremos qué hacen los Chancas. Sería por lo menos ir a buscar un empate. Muchos creen que va a golear a los Chancas, pero si Basalar estudia bien a Cristal, sobre todo en el partido que jugará mañana, ir viendo quiénes son los puntos débiles, puntos fuertes, creo que se podría plantear un partido adecuado a nuestra realidad y tratar de sacar adelante este partido. Y el apoyo de la hinchada va a ser importante. Ya en Lima se están organizando. Hemos conversado con algunas personas acá en Andahuaylas que están comprando sus camisetas en Farmacia Cristo Rey. Van a viajar el martes, algunos el lunes. Viajan hasta Lima, van a ver el partido. Hay incluso hinchas que se van a ir con el charter este 12 de febrero. Algunos que han logrado ya sacar su pasaje. Algunos van a ir incluso con sus carros, como una especie de paseo, aprovechando a algunos que están de vacaciones. Además que es verano. Verano, van a ir a la playa de pasadita. Y además, entre el partido de Cristal y el partido de Cinciano hay 11 días. Se podían quedar unos días
y venirse ya entre sábado y domingo porque el lunes recién 26 será el partido frente a Cinciano. Así es, vamos a aprovechar de agradecer una vez más a nuestros auspiciadores que hacen posible que estemos mejorando la calidad de este programa. A ver, ahí, se nos escapan los papeles, se nos escapan. Mucho viento, mucho viento. Bien, vamos a agradecer a Sumac Bikes, que es la tienda especializada en bicicletas, que está en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque del Rojo. Teléfono 944-310532. También gracias a Hatuchay, que es el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuayla, que está muy cerca de la Plaza de Armas. En el Jirón Juan Francisco Ramos 689. Teléfono 930-60-2308. También gracias a Corporación de Exifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita, especialistas en productos farmacéuticos para cualquier botica o farmacia, envíos a nivel nacional. Teléfono WhatsApp 934-467479 o al 932-376936. También gracias a los amigos de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, con el suculento puchero completo en el mes de febrero. Este sábado y domingo habrá este plato característico de esta época del año. Cualquier reservación al 983-740419. Y también gracias a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606. Vamos con algunos otros comentarios. También hablaremos algo de la Liga 2. Ojo que en la Liga 2, hasta el momento no hay una lista de los equipos que han respondido al oficio que presentó la Liga 2 o la Federación a los equipos de la Liga 2, que son 18, el 1 de febrero. Ya estamos 8, ya pasaron 7 días, ya pasaron también las 72 horas que dio como plazo para que se pronuncien los equipos. Algunos equipos han indicado que con estas condiciones no va a ser posible. También se le dio una entrevista a Arturo Sánchez, que es presidente de Guaral, que también ha sido presidente de los equipos de la Liga 2, quien indica de que si la Federación no apoya con lo que siempre ha estado apoyando en los últimos años, va a ser insostenible. Va a ser muy pocos equipos que van a participar y también además algunos equipos que participen en ese campeonato al inicio podrían dejar de presentarse en el transcurso de las siguientes fechas. ¿Qué va a pasar si no consiguen el dinero o el sponsor? Los jugadores no van a estar al día en sus pagos, no van a querer entrenar, van a hacer como una especie de huelga, no van a conseguir los pasajes, más o menos lo que pasaba con Alfonso Ugarte el año pasado. Y eso que tenía el apoyo de la Federación Peruana. Alfonso Ugarte no reservaba el estadio, no llegó a un partido en el norte, o no entrenaban 4 o 5, el presidente les ofrecía pagar sus honorarios, tal fecha no cumplía, se iba atrasando 2 o 3 meses, y eso va a generar una situación insostenible, y el campeonato se va a ir, digamos, a un caos. Y eso que la empresa Nativa, que el año pasado ya estuvo transmitiendo algunos partidos de la Liga 2, estaría dispuesto a apoyar con los derechos de televisión para que los equipos tengan un ingreso adicional, pero también exige que sea un campeonato regular con los 18 equipos. Inicialmente recordemos que ya se había anunciado, como eran 18 equipos, para ahorrar un poco en la parte económica, se iban a hacer 2 grupos, 9 equipos en norte, 9 equipos en sur, y jugaban todos contra todos, y luego los primeros, si no me equivoco, los primeros 5 clasificaban a una segunda fase, donde también jugaban ida y vuelta, y el campeón de esa segunda fase clasificaba directamente a la Liga 1. Y el segundo cupo se disputaba parecido a lo que se hizo el año pasado con el playoff, donde clasificaban los primeros lugares, jugaban ida y vuelta, eliminación simple, hasta lograr la clasificación a la Liga 2. Así que esperaremos qué pasa con esta Liga 2, que debe resolverse en estos días. Ya mañana es viernes, creo que mañana es un día clave, porque ya la federación tiene que saber cuántos equipos quieren participar bajo esas condiciones, asumiendo sus costos, en todo sentido. Lo que es la alimentación, los pasajes aéreos, terrestres, incluso pagar a los árbitros, a los comisarios, todos los gastos de organización. La federación se quiere lavar las manos, ya no quiere asumir ninguna responsabilidad y eso está bastante complicado. Vamos con los comentarios. Sí, Lucana dice algo muy cierto y que acá también fuera de cámara siempre lo repetimos. Lucana nos dice, en buena hora clasificamos a Primera División. Claro, ese fue el mejor momento. El momento más oportuno porque este año, si el equipo del año pasado no lograba la clasificación, era muy difícil que la familia Íñigo Peralta asumiera todos los gastos. Además son 18 equipos. Era más difícil de los 18 ser los 2 mejores. El año pasado jugaron 14, recordemos, 14 equipos y tuvimos la suerte de quedar segundos en la general del campeonato de forma regular y logramos clasificar en el playoff. Eso creo que hay que reconocer y no hay que perder. Tenemos que mantenernos en la categoría y para eso necesitamos apoyar de todas las formas, asistiendo al estadio,
comprando las camisetas originales, apoyando al equipo fuera de la cancha, haciendo los banderazos. Y mucha gente en Lima también nos están preguntando dónde se van a hospedar. Mañana vamos a preguntar más o menos dónde tienen ya reservado, porque después del día domingo va a ser muy rápido. Va a ser el 15, el equipo viajará máximo el martes en la noche hasta Ayacucho, miércoles de Ayacucho a Lima y el jueves tiene que jugar su partido. Así que ya debe tener ya Vamos a la averiguar logística. dónde va a concentrar Chancas para que en en Lima Lima, puedan ir a hacer el banderazo. porque en Lima la expectativa es muy grande. Es total la expectativa. Los andahuaylinos que están en Lima, muchos andahuaylinos están en Lima años sin volver a su tierra, sin volver a Andahuaylas. Es una forma de identificarse. Entonces, una forma de acercarte a tu tierra Y es poder encontrar apoyar a tu también- equipo, ¿no? Y además encontrarte con amigos de repente que no lo ves tiempo. Eso va a pasar mucho también, ¿no? Va a Mucho. ser un gran reencuentro. evento Un reencuentro ese futbolístico partido. Se van y a una encontrar fiesta. muchos andahuaylinos que seguro no se veían años, amigos de colegio, etcétera. Que Ni se van a encontrar reconocer ese gran algunos. partido. Sí, porque en los años uno cambia y eso va a ser espectacular. Seguramente en redes sociales van a publicar las fotos, los comentarios, las banderolas. Y nosotros vamos a tratar de cubrir Con nuestro corresponsal. con nuestros corresponsales. Dos corresponsales que tenemos. Probablemente Fabricio y Gilmer Adriano. también. Gilmer de repente Estamos está en Lima. gestionando su pasaje ahí en el charter para Estamos buscando enviarlo. un canje. Estamos buscando un canje. Para enviarlo de reportero a Gilmer Con su a cubrir acreditación. ese partido. Claro, para que en vivo pueda salir a través de nuestra de Frecuencia Deportiva Andahuaylas para que sepamos momentos antes de entrar al estadio incluso, porque hay preconcentraciones en 2 lugares y también al parecer en los conos van a ir juntos y ya hemos visto también una banderola que están mandando a hacer de 12 metros. Ya hemos visto en redes sociales una banderola de 12 metros que parece que ese día se va a estrenar y aparte los globos y que todos vayan con camiseta. Es importante. Así es. Juan Fico Burgos Fernández, un amigo también Claro que de la casa, nos vino dice: también a la final. el jueves 15 estaremos en Oriente con la barra de Sentimiento Chanca. Sí, va a estar intenso ese día. Esperemos que puedan también crear canciones, arengas, para poder alentar al equipo. Crear cosas nuevas. Creo que sería importante porque acá en Andahuaylas creo que hay 1 o 2 nada más que han hecho que es parecido a las huelgas, paros que había. De repente buscar otro que pueda ser diferente, que no sea copia de repente de los equipos grandes, de la selección o de equipos argentinos. Hay que crear, creo que hay personas que lo podían hacer. Y ahí Andahuaylas tiene música muy linda. Y además Unas también- melodías muy lindas para usarlas de fondo y ponerles una letra también bien chévere, ¿no? Parece que ese día también va a haber los negrillos que van a estar en la puerta. No sé si lo dejarán entrar como parte de la cultura viva andahuaylina. Y eso también va a ser muy importante porque la prensa va a cubrir los canales, los periódicos. Y eso también es una forma de promocionar para Andahuaylas. Donato Massa dice: yo solo sé que donde vayan los chancas jamás caminará solos. Porque hasta allá en Cajabamba había un puñado de hinchas andahuaylinos sobre un techo. Sí, es verdad. Las Y eso que no imágenes dejaban de- entrar era sin Sí. público. Las imágenes de Liga 1 Max mostraban en el techo de una casa varios hinchas andahuaylinos con la camiseta de chancas y con la bandera de Andahuaylas, la roja, anaranjada, amarilla. Bien, atención en el tema de las camisetas. Ya nos quedan pocas camisetas en las camisetas de color alterno, es decir, el azul. Solo nos queda un S, 2M y un L. Wow. Van acabándose. Han volado las Han camisetas. volado, mucha gente les ha gustado más la camiseta alterna. Algunos también prefieren la camiseta principal, que ya conocemos que es la que Las se dos logró, están muy bonitas. que se logró la clasificación el año pasado, que todavía quedan, pero creo que para el domingo van a quedar sin stock y a las personas que todavía no han adquirido, acercarse a Farmacia Cristo Rey desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche para poder comprar. Algunos se prueban, les permitimos que se prueba y adquirir para poder tener y alentar al equipo el domingo, y ir con la camiseta. Y también la forma de pago es efectivo o si no con YAPE, también o con transferencia. Una facilidad que damos en Farmacia Cristo Rey. Esteban Camiseta Cáceres Malca nos dice: saludos Milciades, un gusto saludarte y a pesar de la hora tan tarde para nuestra tierra, hay muy buena sintonía. Éxitos, Dios te bendiga, saludos cordiales, eres una persona imparcial y objetiva. Muchas Un gracias. saludo para Esteban Cáceres. Muchas gracias a Esteban, no lo conocemos, pero gracias y bendiciones. Bien, ya estamos en la recta final, ya son 11 de la noche en punto. Mañana estaremos volviendo a las 8 en simultáneo con Radio Andahuaylas, para todos nuestros oyentes y seguidores. Estar atentos, seguir adquiriendo también las entradas vía virtual. Ya mañana es viernes, falta viernes, sábado y el domingo es el partido. Y no se olviden que en la quinta fecha jugaremos con Cienciano lunes 3 de la tarde. De repente últimos comentarios ya para ir cerrando el programa del día de hoy. Sí, nada más resumir las 3 fechas ya confirmadas que se vienen para Chancas. Este domingo 11 de febrero, como todos sabemos, 3 de la tarde, se va a jugar el partido acá en el estadio Los Chancas de Andahuaylas, Chancas ante ADT. Domingo 11 de febrero, 3 de la tarde. Las entradas ya están a la venta por Passline.
y las entradas físicas van a venderse solamente el día del partido. La siguiente fecha es la fecha 4, jueves 15 de febrero, 8 de la noche. Chancas va a visitar a Sporting Cristal en el Estadio Nacional y también las entradas ya están a la venta por Joinas. Pueden adquirirlas. Qué mejor debut de los Chancas en el Estadio Nacional, imagínense. Al Estadio Nacional así nomás nadie juega porque juega la selección o normalmente no se habilita para partidos, digamos, de la Liga 1. Cristal siempre juega en Alberto Gallardo, pero parece que por la demanda y por la cantidad de espectadores que ya se organizaban, que apoyaban a los Chancas, Cristal ha cambiado de sede porque inicialmente iba a ser en Ha sido una muy buena jugada de la dirigencia de Cristal. Y creo que han acertado bien porque económicamente van a tener un buen ingreso. Ha sido una muy buena noticia para todos los hinchas Chancas porque había muchos que estaban dudando ir. Había el temor de cómo es el acceso al Gallardo, que es más complicado, el tamaño de la tribuna es más pequeño. Incluso tenían miedo de que les quiten las camisetas, las banderolas, que no les dejen entrar. Pero el Estadio Nacional es el más seguro del país y tiene varios accesos y es céntrico, grande. Se puede llegar en metropolitano, se puede llegar en taxi, en bicicleta, caminando, en bus, caminando. Tiene mucha accesibilidad el Estadio Nacional. Así que creo que es una de las mejores oportunidades para que los Chancas debuten en el Estadio Nacional el día 15. Y la fecha 5 que salió hoy día, ya se confirmó, Chancas va a recibir a Cienciano el día lunes 26 de febrero a las 3 de la tarde. Todos los partidos en Antoela se están programando a las 3, así que ya hay que acostumbrarnos a ese horario, ya no a las 3:30, olvidarnos de las 3:30. Todos los partidos hasta el momento en los Chancas, por lo menos de local, 3 de la tarde. Y hablando del equipo, ya solo para terminar, el día de hoy trabajaron en Talavera a las 10 de la mañana. Mañana deben estar empezando a 9 y 9:30, porque a las 11 de la mañana nos van a permitir hacer notas con todos los colegas en coordinación con la jefa de prensa del equipo de los Chancas para hacer entrevistas a los jugadores cuando terminen los entrenamientos y ya dar a conocer nosotros en horas de la noche. Así que te despide, André, y ya estamos regresando el día de mañana. No, agradecerles como siempre sus comentarios, conectarse a esta hora. Somos siempre casi 300 conectados. Muchísimas gracias por eso. Nos vemos mañana. Gracias, apoyos a la brasa Don José, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, gracias también a Corporación de Exifar, a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey, gracias a Sumac Bikes, a Hatuchay. Estamos llegando a la parte final, reiterando la invitación a seguir comprando sus camisetas en Farmacia Cristo Rey originales con boleta. Las personas que quieren boleta se les da su boleta con garantía y también de alguna forma apoyando. Factura también. Si quieren factura, también le damos factura. Y apoyando al equipo Los Chancas, porque de estas ventas hay un porcentaje que va para el equipo. Así que apoyar al equipo de Los Chancas. Gracias, amigos. Buenas noches, permiso. Hasta el día de mañana, 8 de la mañana.